Bien, vamos a darle la bienvenida al economista Pedro Páez, experto económico. Vamos a hablar de varios temas que están en el impacto social, como por ejemplo el alza de los combustibles. Hoy se dio ya un nuevo incremento, mi estimado Jaime, y la gente ya seguramente debe estar preocupada porque en los próximos días, o sea, la siguiente semana, ya se va a comenzar a sentir ese peso. Aunque el gobierno dice que no le ha hecho nada, esa manifestación que se dio la semana anterior, pues no salió la convocatoria que se esperaba, Y ¿no? para hoy supuestamente también iba a haber una nueva convocatoria, ¿no? Y como son 3 centavos, dicen tal vez no va a haber impacto. Pero eso le vamos a consultar al economista Pedro Páez, si esta alza del precio de los combustibles tiene algún impacto en la población. Economista, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy atento a toda su audiencia. En realidad, esto es parte de toda una agenda de exprimirle a la gente para meternos nuevamente en una trampa de la deuda externa. Entonces, más allá de la medida en particular, que de por sí está mal tomada, y que responde a las presiones del Fondo Monetario Internacional, no a partir de un análisis científico de la situación concreta que vive el país, sino a partir de las recetas que aplican en todo lado y que en todo lado han sido fallidas. En el caso específico del Ecuador es particularmente impertinente porque todos los indicadores muestran, como habíamos conversado la última vez que tuvieron la gentileza de invitarme, muestran que ya la economía ha pasado ya un punto de inflexión, y esa resiliencia que se veía en importantes segmentos de la economía popular y solidaria, de algunas empresas que les permitían, ¿no es cierto?, aguantar golpe tras golpe de los últimos 7 años, de pronto ya las cosas empiezan a desmoronarse. Es decir, ya definitivamente estas empresas que estaban como zombies hasta ahorita, ya definitivamente ya optan por cerrar. Y esta nueva dinámica se empiezan a ver en varios aspectos, incluyendo el tema de la propia recaudación del IVA. Es decir, recordemos, esta no es la primera subida, ya se hizo una subida en torno al tema de lo del IVA, ¿no es cierto? Y esto lo que gatilla es un proceso de cuellos de botella. Sobreviven las empresas con mayor poder de mercado, y esa sobrevivencia se da en condiciones más ventajosas todavía, que les permite trasladar al consumidor los precios. Entonces esa cadena va a tener un efecto que ya lo vimos en la época de los 30 años previos de aplicación neoliberal. A partir de la conveniente desaparición del presidente Roldós, con el gobierno de Hurtado empezaron ya a tomarse este tipo de medidas y el efecto iba siendo acumulativo. Es decir, a pesar de que se iba contrayendo la actividad económica en términos reales, los precios seguían subiendo. Y la orientación predominante entre las empresas era ir tachando a los consumidores que ya no podían pagar y seguir subiendo los precios. O sea, apostarle a una rentabilidad basada en el aumento de los precios con los consumidores que queden, porque ya no tenía otra alternativa, ¿no? Entonces, esto, como ya hemos conversado en algunas otras ocasiones, se había logrado transformar en la época de Correa, con la importante redistribución del ingreso y con la importante producción, con la importante construcción de obras de infraestructura, que inyectaban volúmenes muy significativos de capacidad de compra en distintas partes del país, en distintos segmentos de la sociedad, y que habría nichos de mercado que empezaban a cultivar una lógica basada en el aumento de la masa de ventas, aunque eso signifique tasas de ganancia menores por unidad, márgenes de venta menores por unidad. Todo esto se está ya destruyendo. Es decir, hemos visto una increíble, como habíamos mencionado, una increíble resiliencia, ¿no es cierto? Que hayan durado 7 años aguantando paro las empresas, mostraba una gran capacidad de sostener las cosas. Pero de un tiempo para acá me parece que ya los resultados muestran que, por ejemplo, el caso del IVA, ¿no es cierto?, se recauda mucho menos de lo que fue el aumento nominal de la tasa, lo cual quiere decir que hubo una contracción brutal de la base impositiva. Yo creo que algo similar va a suceder en el caso de los combustibles, porque a pesar de ser un insumo clave en el tema del transporte, en el tema de la energía,
yo creo que vamos a tener en general una contracción de la actividad económica que va a hacer que se reduzcan los ingresos que el gobierno piensa obtener por ese lado. Así que las compensaciones va a ser más del caldo que los huevos, ¿no? Es decir, a la larga son 83, 87 millones que podrían estar recibiendo en neto en el mejor de los escenarios. Y recuerde el país que esos 83 millones de dólares podían haber recibido simplemente haciendo que se pase el oleoducto de crudos pesados al Estado conforme lo que estaba en el contrato inicial. O sea, solo estos 6 meses de operación del oleoducto de crudos pesados en manos privadas le ha significado un costo adicional al Estado de los mismos 83, 87 millones que probablemente se recauden neto de este aumento en el año, ¿no? En el año completo. Aquí estamos hablando de solo 6 meses. Para que nos ubiquemos las proporciones, ¿no es cierto?, de lo que en realidad está pasando en el país. Es terrible, ¿no? Quiere decir, economista, que en este momento hay menos consumo en este país. Pero el presidente de la República... Hay menos consumo, hay menos actividad y hay menos empleo. Ya, y menos empleo formal, ¿no? Cada vez un empleo más precario, de menor calidad y en el que pesa cada vez, lastimosamente, cada vez pesa mucho más el canto de sirena de las bandas criminales, ¿no? Pero el presidente de la República, en su cadena que hizo el día lunes, dijo que hay un crecimiento en la economía. Habló de más del 1%. ¿De dónde sacan esas cifras? Bueno, yo he venido denunciando cómo desde la época de Moreno se vienen cocinando los datos, ¿no? Lo han ido haciendo paulatinamente y es una situación sistemática, es una agenda de la cual ya tienen un modus operandi. Lo mismo hicieron en Argentina en la época de Macri, lo están continuando ahora con Milei, que ya está destruyendo simplemente todas las instituciones. Y entonces tiene que entenderse eso, ¿no? Es decir, ya en mediados del 2018 se veía claramente que en medio año de aplicación de las políticas neoliberales había aumentado 500,000 el número de pobres. Ese momento cambiaron la metodología y transformaron la institucionalidad del INEC para convertirla en una oficina de propaganda de la Presidencia de la República. Empezaron a cocinar los datos sociales y luego empezaron a cocinar todos los otros datos que ya después desaparecieron. Recuerden todo el bochinche que hicieron con respecto al tema de la deuda externa. Entonces, han seguido copando distintas áreas de las estadísticas al punto de llegar a hacer la payasada que hicieron con el censo, ¿no es cierto?, que ha sido pagado con deuda externa y que no va a servir para nada, y que ahora, ¿no es cierto?, lo completan con un cambio de la base, del año base de las cuentas nacionales, le hacen para que sea en el 2018 y con eso hacen una cantidad de maromas, estadísticas no santas, ¿no es cierto?, para que aparezca como que el gobierno de Lasso ha sido el que mayor crecimiento ha tenido y obviamente el gobierno de Correa el que menor crecimiento ha tenido, cuando hasta el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL, las Naciones Unidas en general tienen claras estadísticas que muestran, ¿no es cierto?, que en el gobierno de Correa hubo una duplicación, más que duplicación del Producto Interno Bruto per cápita descontada la inflación. Todo eso quieren borrar. Pero eso son simplemente estadísticas de ciencia ficción, ¿no? La realidad, por ejemplo, por más que se cocinaron los datos de sociales, la realidad pura y dura es que con esos datos ya maquillados, solo 3 de cada 10 ecuatorianos buscando empleo encuentran un empleo adecuado. No, ya dónde dice. En la época de Correa se llegaba a casi la mitad, o sea, 5 de cada 10. Ahora es 3 y está fluctuando, ¿no es cierto?, hacia dónde está yendo las cosas. Y dentro de la característica de empleo adecuado habría que ver qué nomás se toma en cuenta, ¿no? Porque ahora, con la flexibilización laboral, con los cambios que se han hecho en los contratos de manera totalmente anticonstitucional, en contra de convenios internacionales, el Ministerio de Trabajo está legalizando varios mecanismos que antes eran considerados precarios. Lo mismo se podría decir en el caso de la deuda externa. Se puso el grito en el cielo, se dijo que con Correa se había pasado el límite del 40% del Producto Interno Bruto en endeudamiento y resulta ser que del 40% que se demostró que estaba dentro del límite legal, ahora se tiene más del 83% y vamos a acabar este año con lo que acaba de firmar el gobierno de Noboa en el 90% del Producto Interno Bruto de deuda externa. Y a eso hay que sumarle todos los pasivos. Solamente acabo un momentito, Jaime. Hay que sumarle todos los pasivos que vienen de esa irresponsable y regalona actitud con las transnacionales en los arbitrajes internacionales. La propia Procuraduría
estaba señalando, no sé si todavía lo mantenga, en la página web de su institución señalaba que había la posibilidad de pagar 57 mil millones de dólares, o sea, casi el 60% adicional a ese 90% que tendríamos en compromisos internacionales, ¿no? Es decir, el tamaño de la torta cada vez se hace más pequeño y la parte que le corresponde a la gente dentro de este país es cada vez más chiquita porque todo lo que han trabajado los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa está destinado para favorecer intereses transnacionales que se llevan la plata afuera. Economista, pero todo lo que ocurre en este país, todo lo que pasa en temas de seguridad, económico, educación, de salud, los tres últimos gobiernos acusan de los problemas que vive el Ecuador a Correa. ¿Por qué ellos acusan a Correa? ¿De dónde sacan eso? Y le hacen creer a la población, y tanto así, que han llegado a que la población, cierto sector de la población, no todo, porque no todo el pueblo es tan ingenuo, termine pensando en que lo de Correa es verdad. Bueno, les ha resultado hasta ahora muy bien, ¿no? Y cuando ya no les resulta, pues inventan un asesinato como el del Fernando Villavicencio, ¿no? Entonces, yo veo que la situación política está entrando en un proceso de degradación muy precipitada. Probablemente la aventura politiquera, el gasto politiquero más eficaz fue precisamente el asesinato de Villavicencio, que hasta ahora no se aclara el asunto. Pero el día que fue asesinado, ¿no es cierto?, ya inmediatamente tenías a todos los troles sacando el dato de que el que mandó a asesinar a Villavicencio era Rafael Correa. Entonces, de lo que estaba a punto de ganar la candidata de Revolución Ciudadana en la primera vuelta, ¿no es cierto?, terminó perdiendo la segunda vuelta. Entonces, yo creo que este tipo de situaciones, lastimosamente, este tipo de trampas ideológicas de manipulación de la gente, no solamente que eso es una falta de respeto a la dignidad, a la inteligencia de la gente, sino que también significa un ataque sistémico para vaciar la democracia, para convertir a la democracia en un asunto absolutamente inservible. No se puede hablar de nada que no sean epítetos, ¿no es cierto?, acusaciones respecto a supuestos crímenes cada vez más escalados. Es decir, y a cualquier opositor lo empezó Moreno, después lo continuó Lasso, y ahora lo está diciendo Noboa, ¿no es cierto? Cualquier opositor, sea correísta, sea del movimiento indígena, es simplemente narcotraficante. Es terrible. Es narcoterrorista, es narcotraficante, y cuando lo que vemos al revés, ¿no? Es decir, fíjese, ahorita que sería muy importante que se aclare, ¿no es cierto?, uno por uno, que se haga transparente. ¿Por qué nos están ocultando todas las capturas de droga que se están haciendo en Europa? Se diga claramente, a ver, ¿cuál es la compañía? Porque ¿cuántas exportadoras de banano tenemos aquí en el Ecuador? ¿Serán cientos de trillones de compañías? ¿O será un puñado de compañías de las que se puede saber el nombre y el apellido y quiénes son los dueños? Son pocas. ¿Cuáles son las principales familias que están haciendo esas exportaciones de banano? ¿Cuáles son las compañías que están enviando el banano con la coca ahí metida, ¿no es cierto? ¿Desde qué puertos? ¿Quiénes son los que controlan esos puertos? ¿A través de qué bancos hacen los lavados de esa plata? ¿No es cierto? Tampoco tenemos trillones de bancos. Eso no se hace con una cooperativa, no se hace con la caja de ahorros de la esquina. Esto se tiene que hacer con un gran banco, ¿no es cierto?, que tenga vinculaciones internacionales. Y que se sepa también, por ejemplo, cuáles son los ministros de Agricultura que dan los cupos. Ahora resulta ser que está un ministro de Agricultura, los familiares de un ministro de Agricultura involucrados en una captura reciente y ya salieron libres. Entonces, mire, y lo mismo se ha dicho en el caso de León de Troya, ¿no? Se dio con nombres y apellidos del señor Bernardo Manzano, y el señor Bernardo Manzano reconoció que él había presentado su carpetita a los señores de la mafia albanesa y al difunto señor Chirres. Entonces, que se vea claramente quién da los cupos para las exportaciones de banano, quiénes son los jefes policiales y militares de la zona que se hacen de la vista gorda para que estas situaciones continúen, porque el problema no es que es una sola vez que por casualidad sucedió, es que se repite y se repite de manera escalada. Pero aquí hacen equipo con los medios de comunicación. Pero qué casualidad que ahora el Ministerio de Agricultura, un familiar del ministro de Agricultura, esté involucrado en un caso de narcotráfico. Qué raro, ¿no? Y en el gobierno de Lasso, el que era gerente del grupo Noboa, el señor Manzano, resulta que también dio cupos a empresas que
enviaban la droga a Europa. Qué casualidad, ¿no? Todo eso tiene que aclararse, mire, todo eso tiene que aclararse, no es cuestión de barrer por debajo de la alfombra. O sea, yo creo que es crucial, inclusive para las propias empresas, el limpiar su nombre. El Ecuador está perdiendo, hay una marca país, ¿no es cierto?, de Ecuador que está siendo totalmente destruida y probablemente de manera irreversible en los mercados internacionales, porque ya se conoce, ¿no es cierto?, que muy probablemente en los embarques ecuatorianos va droga. Entonces, una marca país que ha costado mucho, es decir, en el caso de Noboa estamos hablando del abuelo de Noboa, que fue pionero a nivel mundial con esas iniciativas en plena Guerra Fría en los años 60, ¿no? Entrando al mercado de los países socialistas de ese entonces, de los socialistas de Estado de ese entonces. Todo eso se está desbaratando. Entonces, yo creo que es fundamental para los propios exportadores bananeros, para la exportación en general, para los bancos ecuatorianos, que se aclaren estas cosas. Más aún cuando en el gobierno anterior, ¿no es cierto?, era evidente la relación. El presidente Lasso, su hijo, su cuñado, todos sus familiares que eran los altos ejecutivos del Banco de Guayaquil, estaban involucrados, mencionados en miles de cosas en la cuestión de León de Troya. El señor Cherres fue asesinado a pocos metros de la casa del presidente de la República en la playa, en pleno día, en una casa alquilada por el hijo del fundador Banco de Guayaquil. Entonces todo esto tiene que aclararse. Y resulta ser que el tráfico de influencias al que hacía referencia a la investigación que le tapa, que le alcahuetea el presidente Lasso con altos ejecutivos de la policía y de los ministerios de gobierno, ¿no es cierto?, están involucrados también eran también ejecutivos del Banco de Guayaquil, inclusive aquella persona que estuvo a cargo de la corporación de las empresas estatales, que después acabó, creo que en Andorra, en no sé dónde está, que hasta ahora no lo extraditan, además de eso. Entonces, mire, o sea, esto ya uno se reiría si no fuera tan trágico, ¿no? Bien, estamos dialogando con el economista Pedro Páez, analista económico. Voy a darle paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que tiene más inquietudes. Gracias, Jaime. Economista, buenos días. Me gustaría saber su criterio sobre la razón del veto que diera el presidente Noboa a la ley reformatoria del Seguro Social, que inclusive ha causado malestar por parte de los propios asambleístas, incluyendo su propio presidente. Mire, yo creo que aquí hay una disputa mayúscula, ¿no? Es decir, se constituye, tras la traición de Moreno, se constituye un nuevo bloque de poder, respaldado por las embajadas, sobre todo la americana, pero también la embajada israelita. Ubíquese, por ejemplo, el caso del actual canciller y cómo firman ese convenio para que manden a trabajadores ecuatorianos desesperados a que vayan a la zona de conflicto, la zona más peligrosa, que los propios israelíes no quieren ir a trabajar, ¿no? Para que nos ubiquemos en qué estamos. No es solamente el alineamiento en las votaciones vergonzosas en Naciones Unidas frente a la masacre de los palestinos, sino que además quieren mandar de carne de cañón a la gente más pobre del país. Entonces, yo creo que hay que ubicarnos en ese contexto, pero también de un sector de la oligarquía en el marco de gran desesperación, porque entran en un proceso de reestructura, en un proceso de disciplinamiento del patio trasero por parte de una hegemonía angloamericana en declive. Y esa hegemonía les obliga a matar su mercado interno, como estamos viendo con estas políticas de ajuste, como los ajustes que estamos hablando en términos del aumento del IVA, del aumento de los precios de los combustibles, el recorte del gasto público, el recorte de la inversión, la destrucción de la inversión pública, que no solamente recorte. Entonces, todo esto mata el mercado interno, pero también les están obligando a matar el mercado externo. Ese mercado enorme que logró abrir Luis Noboa Naranjo, lo mata su nieto, lo termina de matar su nieto al acatar de manera sumisa las disposiciones del imperio norteamericano y de la OTAN en términos de las sanciones de un alineamiento geopolítico internacional que le dice, acá no puedes exportar. Y el siguiente paso, y ya se sabe porque tienen agendado, ¿no es cierto?, a quién le van a hacer la guerra, qué país tienen proyectado destruir. Lo hicieron y eso lo declara, por ejemplo, un general, Wesley Clark, ¿no?, que fue hasta candidato presidencial del Partido Demócrata
general 5 estrellas, creo que era, que él comentó que ya le dijeron, le llegó un memo diciendo, verá, en 5 años tenemos que invadir 7 países. Y después apareció, ¿no es cierto?, por arte de magia, ¿no es cierto?, resultaron unos movimientos sociales muy, muy oportunos, ¿no es cierto?, y se dio en todos los países árabes las primaveras árabes que acabaron con el asesinato de Gaddafi, con la defenestración de varios presidentes, y que se toparon con la piedra en los dientes en el caso de Siria, que ha mantenido la resistencia hasta ahorita y que parece que crearon ISIS y Al-Qaeda y Al-Nusra y todos estos engendros monstruosos para decir que han sido ellos y no los gringos los que han hecho esas barbaridades, cuando todo el mundo sabe perfectamente que son ellos los que han estado metidos en estas cosas. En el caso ahorita de América Latina, tienen que exigir, tienen que disciplinar a las propias oligarquías, aunque esto signifique que la gente simplemente tenga que ser expulsada porque o se muere de hambre aquí o tiene que ir a morirse en el camino, en el tapón del Darién o en alguna otra parte, porque no hay cómo producir acá, pero tampoco vamos a poder tener a quién vender. Y si podemos salir, que ya es todo un esfuerzo, podemos lograr recolocar los bananos, las flores, los brócolis, los camarones que no vamos a poder vender a Rusia, por ejemplo. Después, ¿cómo hacemos cuando nos digan que tampoco podemos vender a China? No vamos a poder vender a Rusia, no vamos a poder vender a China, no vamos a poder tener relaciones con Irán, pero resulta ser que también todos los países árabes están metiendo ahora a los BRICS, que ya les están declarando enemigos, porque como decía el señor Bush, ¿no es cierto?, estás conmigo, estás contra mí. Entonces tampoco podemos estar en cooperación ni tecnológica ni de ningún tipo con el tema petrolero, por ejemplo, de todos los países de la OPEP. Entonces se nos va cerrando tanto el mercado interno como el mercado internacional. Y no solamente son de exportación, sino también de importación, lo cual nos priva de los avances tecnológicos, ¿no? Ya, por ejemplo, ahora con ese acuerdo secreto que lo inició y lo aprobó con la complicidad de ciertos jueces de la Corte Constitucional, Lazo, el acuerdo SOFA, el Ecuador está entregando todo el territorio nacional como una verdadera base militar con total impunidad para los contratistas y para los soldados norteamericanos. Y eso quiere decir que los contratos, y eso está articulado a esa arrogación que se hacía el Senado de ellos vigilar y tener derecho de veto de los contratos que hacía el Estado ecuatoriano y de las leyes que emitía el Estado ecuatoriano, lo cual significa que, por ejemplo, estaría negado que el Ecuador pueda tener acceso a 4G y 5G, que obviamente no vienen de los proveedores gringos, porque eso atentaría contra la seguridad continental, seguramente. Entonces, estamos jodidos porque estamos condenados a tener un mal servicio de Internet. Compare, por favor, con los mismos proveedores que están aquí en el Ecuador, están de proveedores en Colombia, en Perú, en Costa Rica. Compare los precios y va a darse cuenta de que ellos tienen mucho mejores precios y mucha mejor calidad del servicio. Pero nosotros estamos absolutamente, ¿no es cierto?, con un mercado cautivo, absolutamente sometidos a esta lógica de monopolización que está ahora refrendada con estos criterios militares que nos vienen imponiendo, insisto, desde la traición de Moreno, exacerbada con Moreno con Lazo, y ahora con Noboa, llevada ya a su concreción a niveles realmente delirantes, ¿no? Ok, queda comprendido cuál es el accionar específico de este gobierno y de los gobiernos anteriores, pero en el tema del seguro social, economista, hay algo muy importante porque hay mucho dinero de por medio que no es dinero del Estado, no es dinero del gobierno de turno, es gobierno de los afiliados, de los ecuatorianos, que se ve reflejado en una merma en cada hospital, en cada consultorio, en cada cita médica, donde ya no hay la atención necesaria, donde ya no hay los recursos para poder comprar o para poder tener medicinas al servicio. Y sin embargo se sigue pensando en que el seguro social debe ser la caja chica de todo gobierno, ¿ya? Usted ya explicó el tema de la austeridad fiscal que proviene de un mandato del Fondo Monetario Internacional, pero seguirle metiendo la mano al seguro social no es destruir lo poco que tienen los ecuatorianos ganado de años. Es terrible porque no solamente que quieren destruirle al seguro social, sino que quieren comérselo. Y por eso hacía yo referencia a la constitución de ese bloque de poder con esta agenda totalmente nacional que está desesperada, porque necesitan encontrar otros mecanismos de rentabilización.
Y parte de ese problema es que los activos del Seguro Social son 42.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de más del 40% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Y eso quieren hincarle el diente desde hace muchísimo tiempo. Y han habido varios plebiscitos en los que se dijo que no. Entonces lo que están viendo es quién se queda con eso. Este bloque de poder está de acuerdo en lo fundamental. El problema viene el momento en cuánto le toca a cada uno. Y eso se evidenció, acuérdense, con el señor Cuesta Caputi, ¿no? Que Santiago Cuesta Caputi, que en algún momento de desesperación, que ya todo había estado repartido, tuvo que salir a decir, pero si ya nos repartimos las gasolineras, a propósito del tema de la focalización del subsidio, ¿no es cierto? Él ya dijo, mire, si el tema de la importación de los combustibles es un negocio hecho, ya le toca al fulanito, no se pongan ambiciosos. Y tuvo que salir del gobierno por ser demasiado francote. Y cada vez que eso sucede, lo mismo le pasó a Lasso. A Lasso empezaron a darse las filtraciones porque se puso demasiado ambicioso. El que parte y reparte se queda con la mejor parte. Ahorita lo que se quieren quedar, ¿no es cierto? En la época de Lasso era muy transparente la bronca entre las gentes del Banco de Pichincha y las gentes del Banco de Guayaquil, ¿no? El uno tenía como 19% del Producto Interno Bruto en activos del país, el otro como alrededor de 11%. Y el momento en que, si es que el Banco de Guayaquil se quedaba con el 42%, 42 más 11, ¿no es cierto?, pasaba a ser el 53%. Entonces quedaba el banco más grande del país. Imagínense lo que eso significa, solamente en términos del negocio de los fondos pensionales. Entonces tienen que hacer todo lo posible para que la cosa no funcione. Y están, ¿no es cierto?, a veces utilizando a jubilados, a dirigentes, a intelectuales, a técnicos, ¿no es cierto?, para cumplir su agenda, pero la agenda final es esta. Y obviamente en el camino llevarse a todo lo que tiene que ver con la privatización de la medicina, ¿no? Entonces, ¿cómo terciarizan, cómo buscan mecanismos encontrando el resquicio legal, la leguleyada que les permita el garantizar eso, arrasando con eso lo poco que se tiene ahorita en términos de salud para la gente, ¿no? Porque me dice, yo le pongo un ejemplo concreto. Aquí en este mismo programa, yo tuve la oportunidad de denunciar hace año y medio que el directorio del BIES había dispuesto que se destine 1.500 millones de dólares, que decían que no había plata en el IES, 1.500 millones de dólares de los afiliados para comprar cartera de los bancos. Y ahí se hicieron, no sé, que se hicieron los votos, que no querían responder consultas internas, no querían resolver, que querían echarse la pelotita de quién daba la información. A la final no se transparentó esa situación. Y que no se podía tocar la Reserva Monetaria Internacional. Resulta ser que se tocó la Reserva Monetaria Internacional, entre otras cosas, no se sabe exactamente cuánto de eso fue para comprar carteras de los bancos. Se movió la Reserva Internacional para permitir que los banqueros garanticen la fuga de capitales, como alrededor de 1.000 millones de dólares fue en fuga de capitales. Buena parte de esos recursos en términos de liquidez fue, el dinero es fungible, ¿no es cierto?, fue canalizada a través de esta triangulación con recursos del IES que permitía que los bancos puedan ser lo suficientemente líquidos para poder enviar los recursos de sus depositantes preferidos al extranjero. Y la Reserva Monetaria Internacional se desplomó a la mitad en cuarto de hora y no fue cierto que iba a colapsar la dolarización, como dijeron todos los economistas famosos. Y no olvidarnos ¿Quedó que demostrado también, lo que dijimos aquí? y no olvidarnos que también Entonces, vendieron el oro, nuestro oro. Vendieron el oro. Entonces, mire, siempre hay plata. Entonces dicen ahorita, por ejemplo, es que lo que pasa es que en el Estado el gobierno no tiene plata. Mentira, señor. Verá, ahorita la CEPAL está hablando de que hay 7% del Producto Interno Bruto de evasión tributaria aquí en el Ecuador. Si a ese 7% de evasión tributaria, que no es la gente pobre, o sea, son las grandes empresas, entre ellas la propia familia Noboa, son 155 millones entre toda la familia que está debiendo y que simplemente no le va a dar la gana de pagar. Entonces son 7% del Producto Interno Bruto, más son lo que se conoce como gasto tributario, es decir, todos los favorcitos que se pagan, los favorcitos de la campaña, los amigos de los políticos, de los presidentes, ¿no es cierto?, van haciendo. El año anterior acabaron con otro 7% del Producto Interno Bruto, 6,9%.
14% del Producto Interno Bruto en esto que se conoce como gasto tributario. Cuando se trata de los sectores populares hablan de subsidio, que es malo. Pero cuando se habla de, entre comillas, los sectores productivos, o sea, de la oligarquía, de los sectores, de los que están ahí metidos los mineros, están ahí metidos las petroleras, están ahí metidos los bancos, están ahí metidos los precios más baratos que le da en la energía eléctrica, por ejemplo, para sacar el oro, para toda esa cuestión, ¿no es cierto? Eso de ahí significa 7% del Producto Interno Bruto, 14% sumada a las dos cosas. Ahora, si a eso usted le suma, por ejemplo, el hecho de que tenemos una crisis de balanza de pagos y que sería importante que se recupere el impuesto a la salida de divisas, ahí estamos hablando de unos 2 o 3 puntos adicionales que se podrían incluir ahí. Entonces, no es cierto que no hay plata. Pero ¿qué es lo que hace el gobierno? Empieza disculpándose las deudas, empieza disculpándose la fuga de capitales y la evasión de impuestos de su familia y de sus amigos. Y luego viene otra ley que le ponen el nombre creo que es el de las zonas francas, ¿no es cierto?, en la que también abren las puertas para volver a hacer exoneración de impuestos, o sea, seguir regalando la plata a los ricos. Y después el tema del turismo y de los desarrolladores y los constructores que les van a devolver el IVA, con lo cual se sigue regalando plata de los ecuatorianos a sus amigos. Entonces, por eso es lo que no hay plata. Pero la plata está ahí. El problema es que se la están feriando. Y se la ferían de una manera sistemática desde la época de Moreno, ¿no es cierto?, con la complicidad muy triste de muchos economistas que pretenden darle una mano de técnico a todo esto. No tiene nada de técnico, tiene nada de técnico. Que quieren decir, bueno, pero es que como ya estamos entre la espada y la pared porque simplemente no hay dólares, no hay nada. Se demostró en el episodio que le estaba contando de lo de la Reserva Internacional y de la plata del IES, se demostró que estaba la plata ahí. Se demostró que se podía gastar la plata en educación, en salud, en obras de infraestructura básicas. Por ejemplo, si se hubiera gastado en el tema de lo de los apagones. Entonces, en lugar de pagar, ¿no es cierto?, como se ha pagado 800 millones de dólares comprando a Colombia, en lugar de pagar como vamos a terminar pagando 17, 22 centavos del kilovatio hora a las barcazas que van a venir, inclusive sin contrato, ¿no es cierto?, para favorecer a un partido político de la zona. Lo que hubiéramos tenido es que pagar, por ejemplo, Toachi Pilatón, que faltaban 35 millones de inversión. Entonces, mire, y nos hubiéramos quedado con la infraestructura, pues, ¿no? Entonces, lo barato sale carísimo, pues. O sea, nos ahorramos 35 millones y pagamos 800 millones. Entonces, obvio que no va a haber plata con esos negociados. Y lo mismo está pasando con el tema petrolero. Lo mismo está pasando con el tema de CNT. Y lo mismo está pasando con el Banco del Pacífico. Correcto. Economista, pero hoy escuchaba al secretario de la Administración, Arturo Félix, dar como una buena noticia al país de que ya hay dinero para hacer inversión pública y que en los próximos meses ya va a haber inversión pública. Mire, después de que aumentaron los impuestos, sobre todo los sectores populares, porque siguen regalando la plata y disculpando los impuestos a los ricos, pero aumentan con el IVA y aumentan ahora con el tema de la gasolina y de otros temas, al mismo tiempo han dejado de hacer gasto, por eso no hay medicinas en los hospitales, por eso es que no se atienden las escuelas del milenio, por eso es que no se pagan a las clínicas ni a Solca ni a los proveedores del Estado. Por eso es que se deja que los puertos, las carreteras estén soletas. Entonces dicen, es que ya nos sobró plata. Y en efecto, ¿no es cierto?, entre lo que efectivamente se ha gastado y lo que ha ingresado al Estado, lo que va del año en el 2024 tiene un resultado, entre comillas, más positivo que el 2023. Pero eso se da a costa de que simplemente no se combate la delincuencia. Se deja, ¿no es cierto?, que la policía reciba donaciones de parte de los mafiosos para comprar municiones o para comprar la gasolina para los carros. Se deja que la gente se muera, la gente que necesita diálisis, ¿no es cierto?, está en situación desesperada. Enfermedades catastróficas de niños, ¿no es cierto?, se están dejando sin atender. Entonces, ¿cuál es el resultado? Y buena parte de ese ahorro, ¿no es cierto?, inmediatamente aparece, ¿no es cierto?, para la propaganda, pero inmediatamente sirve para pagar la deuda. O sea,
seguimos endeudándonos para pagar la deuda. Recupero lo que decía hace unos momentitos, ¿no es cierto? Se acabó el gobierno de Correa con 40% del Producto Interno Bruto de deuda. Pero ahí teníamos los puertos, las carreteras, los hospitales, las hidroeléctricas, las refinerías, todo eso de ahí que estaba en construcción. Ahora, ¿no es cierto? Más que se duplica eso, pasamos de 40 a 83%. ¿Y dónde está la obra? ¿En qué se gastó esa plata? Pero resulta ser que nos estamos endeudando más. Por ejemplo, en el presupuesto de este año vamos a pagar de servicio de la deuda 8.500 millones de deuda. Y eso no hace que se reduzca la deuda externa, sino que se aumente la deuda. Pasamos de 83.000 a 90.000, a pesar de que hemos pagado 85.000. 8.500, perdón. A ver, pasamos de 83.000 a 90.000 millones, a pesar de que pagamos 8.500. Lo cual quiere decir que estamos endeudándonos para pagar la deuda. Cualquier ahorro que se haga no se está aumentando inversión. Verá, los datos que está dando este señor es pura mentira, porque en los datos enero-mayo del 2023 estaba registrado que se había invertido 40 millones. De los 1.700 y pico que estaba programado, solo se ha cumplido 40 millones. Entonces, es obvio que no hay inversión en seguridad, es obvio que no hay inversión en salud, es obvio que no hay inversión en infraestructura productiva, es obvio que no hay inversión para evitar los apagones, es obvio que no hay inversión para evitar la sequía, es obvio que no hay inversión para evitar el fenómeno del Niño. Y más cuando el Fondo Monetario Internacional ha subido la tasa de interés de los préstamos que se nos están facilitando. Le voy a dar paso al director Jaime de la Cruz. Jaime, y ante esta situación que vive el país, que nos ha explicado el economista, veía ayer en las redes sociales el clamor de una joven de 16 años que está padeciendo de cáncer y que en ningún hospital público la pueden atender. No la pueden atender. Y le hace un llamado de humanidad al presidente Noboa para que atienda no solo el caso de ella, que era urgente, porque le habían dado pocos meses de vida a esta pobre joven, de 16 años. Qué terrible, ¿no? Dicen que la mamá del presidente, la señora Asín, es una señora que ha dedicado su vida como médica a hacer el bien, ¿no? Yo no sé qué estará pensando de lo que está haciendo su hijo. Porque lo que aparece como caridad, ¿no es cierto?, como caridad personal, un tema asistencialista personal de una persona que está muy respetable y todo lo que sea, sistemáticamente, como política sistemática de Estado, es todo lo contrario, es una política criminal. Es una política criminal que va no solamente en contra de estos casos específicos de humanidad, sino que va en contra de derechos conquistados, está yendo en contra de las leyes, está yendo en contra de la Constitución. Está yéndose en contra, en el caso de los afiliados del IES, está en contra de lo que, más allá de lo que dicen las leyes, está dado en el contrato por el cual hemos estado siendo deducidos del salario durante todos los años de trabajo. Eso ya es un compromiso. Y si es que no se cumple con ese compromiso, es simple y llana estafa. Entonces, no van a querer que se cumpla ese compromiso porque tienen que desprestigiar el seguro social para poder privatizarlo. Y tienen que privatizar el seguro social porque eso se les está haciendo agüita a la boca desde la época de Sixto Durán Ballén, acuérdense. Entonces lo mismo pasa con los hospitales públicos, tienen que crear una crisis para decir que eso no vale. Y lo mismo hacen con, por decir algo, lo que estábamos, la cuestión de CNT. Entonces, CNT estaba entregando en líquido 250 millones de dólares de utilidades en el 2016-2017. Ahora está con pérdidas, o sea que hay que sacar plata de los hospitales para ponerle a CNT porque no vale para nada. Antes vendía más de 1.000 millones de dólares, ahora vende menos de 500. Eso demuestra que hay que no solamente el tema de la utilidad neta, ¿no?, sino que además del tema de la liquidez que eso provee en términos del manejo de la caja fiscal. Lo mismo pasa con Petroecuador. Petroecuador ha sido asfixiado tecnológica y financieramente. Y se le entregan los campos que ya Petroecuador los tiene cultivaditos, se le entrega de manera totalmente irresponsable al sector privado. Y de pronto el sector privado, de un costo de producción que Petroecuador lograba tenerlo en 10, 17 dólares por barril, pasa a 32. La comisión de fiscalización que hicieron un informe sobre el asesinato de Fernando Villavicencio,
Cuentan que Villavicencio, el día anterior a su asesinato, denunciaba que fueron 43 pozos petroleros que fueron entregados, que estaban registrando costos de producción de entre 13 y 18 dólares por barril a 41 dólares por barril. Y toda esta diferencia obviamente deja de entrar al erario nacional. Entonces, para que eso funcione, tienen que justificar diciendo, es que no hay plata. ¿Y qué es lo que hacen? Le quitan el presupuesto a Petroecuador, como le quitan el presupuesto a CNT, como le quitan el presupuesto a las eléctricas, lo que se conocen como convenios de liquidez. Entonces dicen, es que lo que pasa es que en el manejo fiscal tenemos que hacer caja chica y entonces ya te pongo este pagaré hasta la vuelta. Y con eso se evita la producción petrolera, tanto de públicas como privadas, se ha reducido en más de 150,000 barriles de petróleo diarios. O sea, en lugar de aumentar, recuerden ustedes que con Lazo, ¿no es cierto?, tenían ahí la cuestión megalómana de que iba a duplicar de 500,000 a 1,000,000. Y total estamos haciendo 350,000. Entonces, y eso además, acordémonos, Halliburton y Schlumberger, dos de las compañías más beneficiadas por este tipo de políticas, inmediatamente ya le pusieron un arbitraje internacional al Ecuador que no se sabe en qué ha quedado. Porque en muchos casos se arregla, ¿no es cierto?, en el corrillo de afuera, ¿no es cierto?, y ni siquiera queda registrado y arreglan las partes y se le paga a la compañía transnacional y eso no queda. De hecho, en la proforma presupuestaria el presupuesto para hacer estos arreglitos, entre comillas, de los arbitrajes internacionales es mayor que el que tenía el presupuesto, por ejemplo, de salud. Economista, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias. A las órdenes. Gracias al economista Pedro Páez, conversando con nosotros sobre la situación económica y política del Ecuador